Respetables alumnos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al curso tutelado de investigación. Nos encontramos en la semana número 10 y el día de hoy abordaremos el capítulo número 7 de nuestro libro de texto Metodología de la Investigación, continuando con el tema de concepción o elección del diseño de investigación. El objetivo de la clase es que usted aplique todos los conocimientos a la investigación que está desarrollando concerniente a tópicos de concepción o elección del diseño de investigación. Es importante que conozcamos la simbología que está implicada en los diseños experimentales. En pantalla usted puede observar las letras que se utilizan en la simbología, por ejemplo R, que es la asignación al azar o aleatoria. Cuando aparece en un modelo experimental o en un diseño experimental, quiere decir que los sujetos han sido asignados a un grupo de manera aleatoria. Tiene la letra R porque en inglés es randomization. La letra G se refiere al grupo de sujetos o casos. Puede ser grupo 1 o G1, grupo 2 o G2, etc. La X implica un tratamiento, un estímulo o una condición experimental. Presencia de algún nivel o modalidad de la variable independiente. O, que es una medición, bueno, puede ser o puede ser cero. Una medición de los sujetos de un grupo. Puede ser una prueba, un cuestionario, una observación, etc. Si aparece antes del estímulo, o sea, antes de X, se trata de una preprueba, es decir, antes o previa al tratamiento. Y si aparece después del estímulo, o mejor dicho, después de X, se trata de una postprueba, posterior al tratamiento. Y la barra es la ausencia de un estímulo, es el nivel 0 en la variable independiente e indica que se trata de un grupo de control o testigo. Usted puede observar en pantalla la simbología. Por ejemplo, RG1 significa que primero se asigna a los participantes al azar al grupo 1. 0. Segundo, se aplica una medición previa. X, que es el tercer paso, se administra el estímulo. Y otra vez 0 u O, que es el cuarto paso, se aplica una medición posterior. En el diseño que está más abajo aparece RG1, X y 0. Y más abajo RG2 barra 0. Si usted se da cuenta, los dos símbolos 0 están alineados verticalmente, lo cual significa que tienen lugar en el mismo momento. Diseños experimentales. Los diseños experimentales se pueden clasificar en primera instancia como pre-experimentos. Se llaman así porque su grado de control es mínimo. Los pre-experimentos pueden presentarse en dos modalidades: el estudio de caso con una sola medición o bien el diseño de preprueba o postprueba con un solo grupo. Si nos referimos al primero o a la primera modalidad, el esquema matemático de este estudio es GX0. Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en estas. En la modalidad 2, el modelo matemático es G 0 sub 1, X y 0 sub 2. A un grupo, este modelo quiere decir que a un grupo se le aplica una prueba previa al tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una segunda prueba
después del estímulo. Cuando hablamos de diseño experimental, es un diseño de un solo grupo cuyo grado de control es mínimo, un diseño preexperimental. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. También encontramos los experimentos puros. Son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. ¿Cuáles son estos requisitos? El primero, que hayan grupos de comparación, es decir, manipulación de la variable independiente. Y el requisito 2 es que exista equivalencia de los grupos. No todos los diseños experimentales puros utilizan una preprueba, aunque la postprueba sí es necesaria y obligatoria para determinar los efectos de las condiciones experimentales. Se pueden clasificar como diseño con postprueba únicamente y grupo de control. En este diseño se incluyen dos grupos. Uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. A este, ya dijimos, se denominan grupos de control. Es decir, que la manipulación de la variable independiente alcanza solo dos niveles, presencia y ausencia. Observe usted por favor el modelo. RG1 significa que a un grupo 1 fueron asignados aleatoriamente cierta cantidad de individuos. Después aparece X porque se les aplicó un tratamiento y después aparece 0 sub 1 porque es una medición posterior al tratamiento. Mientras que en el grupo de control, el RG2, aparece barra que indica que no existió ningún tratamiento y posteriormente se le hizo una medición a este grupo control. También tenemos el diseño con preprueba y postprueba y grupo de control. En este diseño se incorpora la administración de prepruebas a los grupos que componen el experimento. Los participantes se asignan al azar a los grupos y después se les aplica simultáneamente la preprueba. Un grupo recibe el tratamiento experimental y otro no, que es el grupo de control. Por último, se les administra también simultáneamente una postprueba. Para entenderlo mejor, observe el modelo diagramático donde RG1, que es el primer grupo, tiene una preprueba o medición número 1, después se aplica el tratamiento X y después se realiza una segunda o postprueba, que es una medición. Y en el RG2, que es el grupo de control, se hace una medición previa, no se le aplica ningún tratamiento y se hace una segunda medición. En el tercer modelo, podemos hablar del diseño de 4 grupos de Solomon. Solomon, en 1949, propuso un diseño que era la mezcla de los dos anteriores, con 2 grupos experimentales y 2 de control. Solo a uno de los grupos experimentales y a uno de los de control se les administra la preprueba y a los 4 se les aplica la postprueba. Diagramáticamente lo entenderá mejor en su pantalla. Finalmente, dentro de los experimentos puros también tenemos el modelo de diseños factoriales. En ocasiones, el investigador pretende analizar experimentalmente el efecto que sobre las variables dependientes tiene la manipulación de más de una variable independiente. En estos diseños se manipulan 2 o más variables independientes e incluyen 2 o más niveles o modalidades de presencia en cada una de las variables independientes. ¿Qué es la validez externa? Bueno, habíamos dicho anteriormente que la validez interna se refería a la confiabilidad
de los datos obtenidos en la investigación, pero también se habla en la bibliografía de una validez externa. Esta se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otros participantes o poblaciones. Este tipo de validez externa trata de responder a la pregunta: ¿lo que encontré en el experimento a qué tipos de personas, grupos, fenómenos, contextos y situaciones se aplica? ¿Cuáles pueden ser los contextos generales de los experimentos? Ok, podemos hablar de dos tipos de experimentos: los experimentos de laboratorio y los experimentos de campo. Cuando hablamos de experimentos de laboratorio, son experimentos en que el efecto de todas o casi todas las variables independientes, influyentes y no concernientes al problema de investigación se mantiene reducido lo más posible. Cuando hablamos de experimentos de campo, son experimentos en una situación más real o natural en la que el investigador manipula una o más variables. En pocas palabras, podríamos decir que la diferencia esencial entre ambos contextos es el realismo con que los experimentos se llevan a cabo, es decir, el grado en que el ambiente permanece natural para los sujetos. Se presentan ante usted 3 preguntas para fortalecer sus conocimientos. La primera es: ¿cuáles son los símbolos utilizados en diseños de investigación? La segunda pregunta: ¿cuáles diseños experimentales pueden considerarse para preexperimentos? Y la tercera pregunta: ¿qué es un experimento de campo? Por favor, revise las posibles respuestas y con toda la información que se ha presentado a usted, procure elegir la respuesta correcta. Le agradezco mucho su atención. Esperamos podernos conectar la próxima semana.